Soy Elena Jiménez, residente de cuarto año del Hospital Clínico. He titulado al caso "Lo dializamos todo". Vale, primer error. Ay, perdón. Vale. Bueno, nuestro caso es un paciente, un varón de 25 años con un linfoma de Hodgkin en el día más 32 de un trasplante de progenitores hematopoyéticos HLA idéntico, que ingresa en hematología por un cuadro de una fiebre sin foco. En principio, cuando ingresa, la exploración física tan solo destaca una mucositis con úlceras en el paladar y linguales y una candidiasis orofaringia. Los reactantes de fase aguda están algo elevados, pero no mucho, una PCR de 78 y una procalcitonina normal. Se inicia antibioterapia empírica con meropenem, fluconazol y aciclovir intravenosos y se solicita una gran batería de pruebas microbiológicas con hemocultivos, inmunocultivos, placa de tórax, diversos virus, etcétera. Y de todo lo que, de las pruebas microbiológicas que se solicitaron, tan solo resultó positiva una colonización rectal y axilar por Klebsiella pneumoniae BLE. Decir que esta fiebre sin foco a las 72 horas tuvo muy buena evolución, desapareció la fiebre, los reactantes de fase aguda también fueron en descenso. Sin embargo, la colonización por la Klebsiella se repitió a lo largo de todo el ingreso. El segundo motivo por el que ingresó el paciente fue una hemorragia digestiva alta, tras ser estudiada por medicina digestiva con varias gastroscopias, incluso recibió un TAC con contraste para ver si había punto de sangrado activo. Se diagnosticó finalmente de gastritis hemorrágica aguda. Para ello, secundaria a la gastritis, necesitó durante el ingreso abundante requerimiento transfusional e incluso se pautó nutrición parenteral para guardar el reposo digestivo. Si esto fuese poco, desde el ingreso, los primeros 4 o 5 días, el paciente empezó a ganar en peso, en perímetro abdominal, y las enzimas hepáticas también fueron en ascenso. Ahí os he puesto la GOT y la GPT máximas que tuvo, no mucho. Se hizo una ecodoppler y se diagnosticó por signos indirectos de síndrome de obstrucción sinusoidal leve. Así pues, en resumen, hasta este punto, tenemos un varón de 25 años con el linfoma Hodgkin y el día más 32 del trasplante de progenitores, con una fiebre sin foco ya resuelta, pero continúa y además se repite la colonización por Klebsiella pneumoniae, la gastritis hemorrágica aguda, que además se repite durante el ingreso y necesita mucho soporte transfusional, y un síndrome de obstrucción sinusoidal leve. Si un día más tarde, el día más 5, más 6 aproximadamente, el paciente comienza con un cuadro de desorientación, actos erráticos, bradipsiquia, somnolencia y lenguaje poco fluente. En ese momento se llama a los neurólogos, solicitan una batería de pruebas, entre ellos un TAC y una resonancia cerebral y una punción del líquido cefalorraquídeo, que resultan normales. En el electroencefalograma que solicitan se describe una encefalopatía moderada severa, sin crisis epilépticas, y sí que descubren un amonio de 169 microgramos decilitro. Tenía el amonio alto, por lo que es diagnosticado encefalopatía hiperamoninémica. Se inicia el tratamiento con medidas generales con rifaximina, metronidazol y aminoácidos intravenosos, que son el primer tratamiento que se pone cuando nos encontramos ante una encefalopatía hiperamoninémica, todos ellos destinados a disminuir la producción de amonio. Sin embargo, bueno, aquí lanzo mi primera pregunta que habéis respondido. ¿Qué causas pueden haber influido en el desarrollo de la hiperamonemia de nuestro paciente? A. Trasplante hematopoyético. B. Hemorragia digestiva. La colonización por Klebsiella pneumoniae. La disfunción hepática, o todas son correctas. Pues la mayoría de vosotros habéis respondido que todas son correctas y es la correcta. La Klebsiella pneumoniae es un germen productor urealítico que aumenta la producción de amonio a nivel del tubo digestivo. Y luego, por otro lado, pensamos que en nuestro paciente la disfunción hepática, porque la hiperamonemia
es muy frecuente en pacientes cirróticos. El amonio se elimina en el famoso ciclo de la urea, que yo no desempolvaba desde la carrera, pero bueno, entonces por eso en los cirróticos es tan frecuente la hiperamonemia, porque no pueden eliminar lo suficiente. Bueno, vamos al lío, me estoy enrollando. Unos días más tarde de estas medidas generales, nuestro paciente empeora y casi estaba en coma, la realidad es esa. Únicamente comienza a responder a estímulos verbales intensos y al dolor. Hemodinámicamente estaba estable, el amonio en vez de bajar había aumentado, ya teníamos un amonio de 187 microgramos decilitro y la función renal era normal. No es que me haya vuelto loca, pero ante el empeoramiento de la encefalopatía, los compañeros de hematología llamaron a la UCI y sobre todo nos llamaron a nosotros. Aquí lanzo mi segunda pregunta. Nos comentan el caso los compañeros de hematología y nos preguntan sobre la posibilidad de dializar al paciente. A, ¿no? Tiene la función renal normal y no es una indicación de diálisis. B, sí, esto va a funcionar. De hecho, con una sesión suele ser suficiente. Te lo dejo niquelado. Y el C, sí, pero el amonio suele tener efecto rebote tras la diálisis, puede necesitar varias. Pues bueno, la respuesta correcta era la C. De hecho, hablando del efecto rebote, ahora nos va a quedar más claro. En el tratamiento de la hiperamonemia inicio con medidas generales, que ya os las he comentado, y de segunda opción la diálisis, para retirar todo ese amonio que nos está produciendo la encefalopatía. Esto fueron la evolución de los niveles de amonio de nuestro paciente, como podéis ver, una montaña rusa, precisamente por ese efecto rebote. Por ejemplo, en la primera diálisis, veis como en la primera rápidamente descienden los niveles de amonio, pero a las 8 horas ya los teníamos incluso más altos de como habíamos empezado, más de 200, casi 250 de amonio. Otras consideraciones de la diálisis que le hicimos a nuestro paciente: la segunda y tercera diálisis se hizo el mismo día, la segunda por la mañana, la tercera por la tarde, porque inicialmente intentamos dializarlo el máximo tiempo, un poquito más agresivos para intentar quitar el máximo amonio, vamos. La diálisis estándar que recibió nuestro paciente fue de 4 horas con ultrafiltración neutra, con un filtro de PMMA, un NF2.1, un flujo de 400 y sin anticoagulación, porque en estos momentos todavía tenía la hemorragia digestiva activa. A partir de la tercera, cuarta sesión de hemodiálisis hubo una mejoría neurológica completa, muy importante, y el paciente empezó a jugar a los videojuegos durante el resto de sesiones de diálisis. Así pues, lanzo mi tercera pregunta, perdón. ¿Qué pensáis que es mejor en este caso? ¿Hemodiálisis intermitente, hemodiálisis continua en una unidad de críticos o indistintamente? Bueno, no hay una respuesta clara, era un poco una trampa, pero os puedo explicar el por qué decidimos hemodiálisis intermitente en nuestro paciente. Bueno, la revisión más actualizada que he encontrado con respecto a la terapia extracorpórea en hiperamonemia es esta de estos autores que os he puesto aquí abajo, del 2019. Y tienen esta tabla que nos pone, por ejemplo, las ventajas de hemodiálisis intermitente, pues que está disponible en más centros, lo he subrayado ahí en verde, y que tiene más eficacia en quitar el amonio porque conseguimos flujos más altos. Sin embargo, la terapia continua estaría reservada para aquellos pacientes inestables hemodinámicamente, pero tiene una ventaja muy importante: el efecto rebote va a ser menos porque estamos continuamente quitando el amonio del torrente sanguíneo. Así pues, en nuestro paciente decidimos intermitente porque a más flujo, más eliminación, porque estaba estable hemodinámicamente. En estos momentos más que nunca es importante mirar lo de la ocupación de las camas UCI y también los problemas que pueden surgir en unidad de críticos, como infecciones nosocomiales en un paciente que acaba de recibir un trasplante de progenitores, y también continuamos con intermitente porque la mejoría del nivel neurológico fue muy buena. Estos autores concluyen, y yo estoy bastante de acuerdo con ellos, en hacer lo siguiente:
hemodiálisis intermitente durante la primera y segunda sesión para quitar rápido el amonio y siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, y en un mundo ideal continuaremos con hemodiálisis continua para evitar el efecto rebote. La pregunta 4, por último, ¿cómo pensáis que acabó nuestro paciente? Ya os lo he adelantado antes, no me enredo más, se recuperó y empezó a jugar a los videojuegos. Así pues, ¿cuándo parar? ¿Cuándo decidimos parar de dializar a este paciente? Pues bueno, no está muy claro en la literatura, pero decidimos parar, en nuestro caso, cuando los niveles de amonio eran menor de 100 y cuando la recuperación de nuestro paciente a nivel neurológico había sido completa. Perdón. Nada, deciros que durante toda la evolución hicimos las mediciones de amonio cada 8 horas y luego las espaciamos un poquito a cada 12 horas. ¿Y por qué hemos decidido este caso desde el hospital? Pues aquí os pongo una frase que dice Isidro, uno de mis adjuntos: si no lo conoces no lo vas a saber diagnosticar. Yo la realidad es que no había visto en los años que llevo de residencia nunca dializar a un amonio, y ahora pues ya al menos si me llaman no me sonará chino y lo sabré diagnosticar y tratar. Así que lo hemos elegido por si alguna vez os llaman, para que a todos nos suene, oye, pues mira, lo vi en un nefroverenar, esto me suena, al menos no es algo raro. Y siguiendo esta premisa, empecé a buscar, cambié el filtro por una escoba de la máquina y empecé a buscar qué se dializaba, cosas que digo, uy, el amonio se dializa, ¿qué más puedo dializar? Y encontré este grupo, el EXTRIP, que es un grupo internacional y multidisciplinar de expertos que revisan la literatura y están bastante actualizados sobre la utilización de terapias extracorpóreas para intoxicaciones. Y es muy útil, la verdad. Por ejemplo, buscas metformina y ellos te dicen, y te indican el grado de recomendación, te dicen todo, pues las indicaciones, y te las pones. ¿Cuándo cesar la terapia? Y te pone ahí cuándo. ¿Y qué técnica escoger? ¿Intermitente, no intermitente? Pues también te lo dicen. Y no solo la metformina, el litio, el metanol, el valproico y un sinfín de otros compuestos. Lo dejo ahí porque me pareció muy interesante este grupo y que nos puede, bueno, al menos a mí me gustó y nos puede ayudar. Así que para concluir, y para abrir un poco debate, os pongo aquí, ¿qué hace una sustancia más dializable? ¿Cuál es la sustancia más dializable? Pues una molécula pequeña, un bajo volumen de distribución, una baja unión a proteínas y que se distribuya bien del tejido al plasma rápidamente. Así que si hay algo que no sabemos si se dializa o no, pues siempre podemos buscar si es pequeño, qué volumen. Bueno, es un mundo utópico. En fin, algunas de las sustancias que he visto que se dializan y más importantes, pues ya sabéis, el litio, la metformina, luego también el ácido valproico, betabloqueantes, alcoholes, saliciatos, paracetamol, y lo pongo para ver si alguno de los presentes, el moderador, tiene experiencia en dializar este tipo de compuestos, porque yo, por ejemplo, en mi residencia nunca he visto dializar un alcohol, el litio y la metformina sí, pero a ver en vuestros hospitales si lo hacéis en la UCI, lo hacéis intermitente o cómo lo abordamos cada uno. También me llama la atención, igual esto es de perogrullo, pero los betabloqueantes se dializan y yo nunca me han llamado de puertas de urgencias, oye, que hay un paciente con una bradicardia diatrógena por betabloqueante, rápido, dialízalo. No sé, para discutir un poco, esto se dializa, no nos olvidamos que el amonio también, y muchas gracias. Bueno, Elena, muchas gracias por la presentación. ¿Me oís todos, verdad? Sí. Creo que ha sido bastante ágil y muy clarificadora sobre todo en cuanto a qué hay que pensarlo. Yo, por añadir o contestar alguna de tus preguntas antes de abrir a los demás compañeros, decir que solo he dializado una hiperamoninemia de estas, pero era una patología metabólica de una niña de, no recuerdo si eran 9 o 10 años, cuando era residente o recién acabado, cuando hacía guardias en el Hospital General de Alicante, por un defecto de la OTC, no me acuerdo ahora exactamente qué era, ornitil tras no sé qué, y estaba muy parecida en cuanto al trastorno neurológico de este chico, de este sujeto,
y la verdad es que mejoró rápidamente con la diálisis. En cuanto a las demás sustancias tóxicas que mencionas ahí, he dializado varias veces, sobre todo cuando era residente y los primeros años, ahora se ve menos. Yo creo que los psiquiatras controlan mucho mejor estos temas. Toxicidades por litio, hemos dializado yo creo que más de uno, fracasos renales agudos en el contexto de uso de metformina y con la lactacidosis o con acidosis láctica. Por valproico no, por betabloqueantes no. Hay que decir, por añadir a lo que has comentado, aunque estaba puesto, que aquellas sustancias que transfieren mejor del tejido al plasma suelen ser las más hidrosolubles y son peores dializables las más liposolubles. Entre estos betabloqueantes está el atenolol y otro más que ahora mismo no recuerdo. Alcoholes he dializado metanol, he dializado etilenglicol, salicilatos y paracetamol no. Y del paracetamol, fundamentalmente saber que casi siempre es mejor utilizar, en base al normograma que hay por el tiempo y la dosis, utilizar la N-acetilcisteína y la hidratación, y que la diálisis puede ayudar, pero no es, vamos, yo creo que es bastante infrecuente. Y quería comentar alguna cosa más, pero ahora mismo no la recuerdo. ¿Algún compañero de los demás hospitales tenéis experiencia en dializar algún tóxico de los que se han mencionado o algún otro? ¿Alguien quiere decir algo? Uy. Bueno, hay muchos a los que no les veo, con lo que no puedo saber. Si alguien quiere decir, que active el micrófono y lo diga. Si no, voy a lanzar una pregunta que, en caso de que nadie quiera atreverse, Elena puede intentar contestar, que seguro que la sabe. Lo intento. ¿Algún comentario de los demás compañeros? Animaos, chicos. ¿Nadie ha dializado una toxicidad por litio? Bueno, hola, soy Esther del General de Valencia. Nada, por litio, es que ahora recientemente hemos tenido algún caso de litemias. Ayer justamente estaba de guardia y se me presentó un caso de una paciente con función renal normal y un litio de 1,7, que es una intoxicación moderada, y me llamaron de urgencias para plantear diálisis. La señora era una paciente COVID sin neumonía y tenía 59 años, pero tenía una hipernatremia asociada. Luego me he enterado, lo he visto esta mañana, que tenía un TEP. Entonces me llamaban para ver si valorar a la paciente. Nosotros hacemos las guardias de presencia hasta cierta hora y luego localizadas. Entonces me pilló en casa y me comentaban si la paciente tenía indicación de diálisis por la litemia. Claro, en este caso, con la función renal normal, por deterioro neurológico sí que podría ser, pero la paciente tenía sobreañadido otras cosas que podían hacer pensar que no todo el deterioro neurológico era por la litemia. Claro, no teníamos valores previos de litio, porque a veces en los niveles ligeramente altos de litio digamos que es como una intoxicación crónica, ¿no? Y entonces al final les comenté que también no está muy claro en la litemia, en la intoxicación por litio, si hay que hacer una diálisis continua por el efecto rebote o una diálisis intermitente larga. Desde luego tiene que ser larga, entre 6 y 8 horas de diálisis, y al final no la dialicé. Luego me he enterado que la señora, pues aparte, estaba con un TEP entre la hipernatremia. Parece ser que hoy estaba mejor la señora con los niveles de sodio más estabilizados. Y experiencia en dializar, yo solo con intoxicaciones por litio, que en algunos casos se ha hecho, o sea, en mi hospital se ha hecho con continua, y en otros con una diálisis intermitente larga, y desde luego la metformina. Otros casos no he tenido el placer. Los litios los dializáis porque, por ejemplo, aquí los litios los dializamos en la UCI, pero con intermitente larga, de 6 horas, y luego encadenado. ¿Allí es con continua? No siempre. Claro, yo llevo 4 años en el General
Y, por ejemplo, no hace mucho también tuvimos otro caso, pero era una señora obesa con una insuficiencia respiratoria, acabó intubada y está, de hecho, ahora sigue con la continua. He tenido de todo. Depende del estado del paciente. Claro, esto te va a marcar bastante, pues lo que tú comentabas, el ingreso en UCI o no. Claro. Esta señora, por ejemplo, que ahora están dializando, que están haciéndole la continua en la UCI, estaba hemodinámicamente estable, pero al final, por la parte del deterioro neurológico y la vigilancia, fue a la UCI, empezaron con la continua y ha acabado intubada la señora, pues por otras causas, vamos. Pero he tenido de todo, ¿eh? He tenido litemias que se han hecho hemodiálisis continua desde un primer momento y otras que hemos hecho diálisis intermitente pero larga. Hay que decir que la litemia en sí no es un valor que correlacione adecuadamente con el grado de toxicidad. Entonces, 1,7 a priori es una litemia que no requeriría diálisis, pero como tú muy bien has dicho, no es lo mismo una paciente que tenga una intoxicación crónica y que por alguna circunstancia, deshidratación, antiinflamatorios, etcétera, puede haberse empeorado un poco, que alguien que haya hecho una ingestión aguda autolítica y que haga un tiempo relativamente corto y que ese 1,7 sepas tú que dentro de 2, 3 o 4 horas pueda ser otro nivel. Y ese otro nivel, con la clínica que tiene ya ahora mismo, sí que te pueda generar problemas. Con lo cual yo creo que hay que individualizar mucho en qué paciente, en qué contexto y, como has comentado tú, qué otras comorbilidades. Esta señora probablemente con una adecuada hidratación y una diuresis forzada va a bajar la litemia con relativa facilidad. Y también hay que fijarse en el caso del litio en el electrocardiograma, que sabéis que puede producir toxicidad cardíaca y aparte de las otras toxicidades. Yo también puedo hacer un comentario. Claro, Marco, tú eres el moderador del moderador. Vale, yo lo digo simplemente porque a mí parece que está acertado esta revisión, porque muchas veces cuando después los residentes acabamos en hospitales comarcales y a veces tampoco tienes amparo en adjuntos que hayan tenido larga experiencia sobre poder preguntar cosas un poco más raras o rebuscadas. Lo digo porque una revisión como esta es muy útil. Yo tengo un libro que recomiendo donde están apuntados todos los fármacos que dializan, porque de una parte viene bien saberlos en caso de intoxicaciones y del otro lado viene bien saberlo porque muchas veces nosotros ponemos tratamiento a pacientes que tenemos que tener en cuenta si son pacientes que se están dializando. Hago un ejemplo, tú tratas una vasculitis ANCA, el paciente lo vas a tratar con ciclofosfamidas y necesita diálisis, ¿vale? No le ponga la dosis de ciclofosfamida antes de la diálisis porque si no lo que le estás poniendo se lo vas a quitar. Y esto es, hay un libro, por ejemplo, se llama Dialysis of Drugs, donde están recogidos todos los fármacos y si se dializan o no se dializan. Dentro de esto, dentro de los fármacos un poco más comunes, que yo creo que en futuro viene bien saber, porque son fármacos que siempre más comúnmente se están utilizando, son los nuevos anticoagulantes orales. Que si, en concreto, por ejemplo, el dabigatran, que no, por las características que decía Elena, es un fármaco que sí que va asociado a proteínas plasmáticas, pero vamos, no es después un volumen de distribución, sigue siendo bajitos. Es un fármaco que se puede dializar, por lo cual un paciente que se sospecha una hemorragia por lo que es una sobredosificación de dabigatran, se podría recurrir, aparte de los nuevos fármacos, los antídotos que se están comercializando, siempre se podría recurrir también a diálisis. Es verdad que siempre da un poco apuro decir voy a poner un catéter a un paciente que está sangrando, pero es verdad que de cara, vamos, asumiendo lo que pueden ser complicaciones, es una manera. Históricamente creo que además yo no lo he visto nunca, pero creo que justo en el clínico han tenido un caso hace un par de años o algo de un paciente que se dializó con esta indicación, en hemorragia digestiva, que no había manera de estabilizarlo a pesar de transfusiones. Y este era un poco el comentario. Y sobre lo que decíamos, quería volver un poco al caso, porque de entrada, efectivamente, el señor ha tenido había varios motivos para tener una hiperammonemia. Pero de lo que entiendo yo, porque estamos diciendo el paciente tenía un coli con recolonizaciones repetidas, tenía el tema de la hemorragia digestivas, tenía el tema del hepático. Pero es verdad que el paciente ha ido mejor, quiere decir que ha llegado un momento en que la noxa patógena se ha interrumpido, porque si no el paciente hubiera seguido haciendo ammonemia, ¿no?
Lo digo por si esto, desde este punto de vista, ¿a qué lo atribuís? ¿A que el tratamiento finalmente antibiótico ha decolonizado el paciente? ¿Que la hemorragia digestiva se haya parado? Porque imagino que el tema hepático haya seguido igual. De hecho, no está claro, por eso pensamos que hay múltiples noxas en el tratamiento de la hiperapmonemia. Siempre que te lees cualquier cosa, dicen primero, quita la causa que lo está produciendo. Pero el problema en nuestro caso es que no sabíamos exactamente qué causa lo estaba produciendo 100%, porque, por ejemplo, la Klebsiella que estaba en una colonización, en la literatura por sepsis por Klebsiella sí que se han descrito hiperammonemias, pero por colonización la realidad es que no. Pensamos que fue un plus más para perpetuar lo que al paciente le pasaba. Luego, por hemorragias digestivas sí que favorece la producción de amonio a nivel digestivo y eso sí que progresivamente a lo largo del ingreso sí que fue mejorando la hemorragia digestiva. Las enzimas hepáticas y el daño hepático progresivamente también se fue normalizando la realidad es que un poco solo y pensamos que poco a poco, bueno, y luego en trasplantes de progenitores también, sí que hay algún caso aislado, porque estos son casos, no hay grandes revisiones sobre el tema, en trasplantes de pulmón sí que se ha visto que hay más hiperammonemia, pero en trasplantes de progenitores hematopoyéticos había algún caso en el que se ha descrito, pero la fisiopatología que había debajo y que no estaba tampoco clara. Entonces, pensamos que efectivamente se decolonizó de la Klebsiella, se mejoró el síndrome de obstrucción sinusoidal, poquito a poco todo fue mejorando, se quitó la causa de producción de amonio y nosotros ayudamos en un momento puntual a limpiarlo, pero una causa clara no nos quedó. No era cirrótico, si hubiese sido un cirrótico o como ha dicho él, un error, pero bueno, eso, en principio. Espero haberte... Sí, Elena. Sí. Tengo una pregunta. ¿Los valores de amonio por los que tienes que dializar, existen valores superiores para dializar o manda a la clínica? Pues eso tampoco está claro. De hecho, sí que se describen valores de amonio entre 300 y 500, pero 300 y 500 micromoles litro para dializar, que serían como hasta 800 pico hasta 500 micromoles litro. Sí que se ha descrito que hay muchísimo más afectación y daño neurológico residual y sí que está indicado como el iniciar la terapia sustitutiva renal. Pero en nuestro paciente decidimos empezar por debajo de esos niveles, esa es la realidad, porque la clínica nos marcó, la clínica de coma que tenía el chico, la clínica neurológica nos hizo iniciar con valores de amonio inferiores a lo que los artículos por ahí nos ponían. Vale. Gracias. Yo quería hacer referencia a una cosa del caso que me ha llamado la atención y que no tiene nada que ver en sí con la hiperammonemia, pero también lo dicen los autores de la JKD que has mencionado, y es que los flujos de diálisis que se utilizan son de entre 350 y 400 mililitros minuto. Y yo hace 11 años que no llevo pacientes directamente de hemodiálisis, aunque los saludo de vez en cuando, y probablemente puede haber cambiado algo la cosa, pero en mi recordar, un catéter temporal para hemodiálisis que se ponga en un paciente como este, con esos flujos probablemente la recirculación deba ser altísima. Quizá es un poco optimista pensar que vas a obtener mejor resultado con 400 que con 300. Simplemente como información que si no han cambiado las cosas se tenga que tener en cuenta, que a lo mejor vale más la pena hacer una diálisis a 300 que una diálisis a 400 con un catéter temporal no tunelizado y con las características que tienen. Tienes razón. Y no os he dicho una cosa, pero ya que lo has dicho, lo voy a decir. 2 sesiones se hicieron, de hecho 2 sesiones que se ve claramente. La 6ª y la 8ª sesión, veis que se limpia muy poco y ahí pasó una cosa, pues
el catéter, disfunción del catéter. No lográbamos flujos mayores de 200, 200 y poco. La realidad no lo recuerdo exactamente. Y encima en uno se nos coaguló todas las líneas y tienes razón en lo que dices. He sido optimista también en poner 400, pero bueno, sí. Y haciendo continuidad con el tema de las técnicas, supongo que lo habrás revisado, pero para que lo sepan los demás, aunque en estos tiempos yo creo que ya nadie lo hacemos, pero yo sí que recuerdo a mis no tan mayores adjuntos, ellos colocaban los catéteres de diálisis peritoneal en su momento y posiblemente en algún hospital todavía lo haga el nefrólogo, pero la pregunta es, y te la hago a ti si no la quiere contestar nadie, la eficacia de la diálisis peritoneal para este tipo de intoxicaciones, no solo la del amonio, sino la de las demás, por ilustrar a tus compañeros, ¿has mirado algo, has revisado algo? Con respecto al amonio sí que he mirado. En niños, en adultos no hay nada, claro. En niños con errores innatos del metabolismo, del ciclo de la urea, como son tan pequeñitos y sí que había algo descrito, que la realidad es que no me centré mucho, pero aclaraba menos que la hemodiálisis, aclaraba menos. Pero sí que había alguna cosilla puntual sobre diálisis peritoneal, pero en adultos nada. Bueno, al menos que yo viese. El mensaje es ese mismo que acabas de decir. La diálisis peritoneal tiene una capacidad aclarativa mucho menor que cualquiera de las otras técnicas, sea continua o sea intermitente en hemodiálisis, y por lo tanto se relega a situaciones donde la disponibilidad de los materiales para la hemodiálisis intermitente o continua no es posible, pues lugares más desfavorecidos o hospitales rurales o cosas así, sitios así donde, bueno, pues entre no hacer nada quizás sea una opción. Y una pregunta a todos. Yo recuerdo con cierta angustia cuando era residente, luego la verdad es que como no he tenido casos, recuerdo estar de guardia y pensar, como me llegue una intoxicación de las que tengo que utilizar hemoperfusión, tengo el cartucho, tengo que mirar a ver si el cartucho que tenemos de carbonato está... ¿De carbonato? Ahí no me sale el nombre. Bueno, el cartucho de charcoal y todo esto está en condiciones, porque siempre teníamos uno y se iba a caducar en fecha no sé qué, estábamos siempre pensando. ¿Vosotros cómo tenéis la intendencia para, bueno, pues para otro tipo de intoxicaciones en las que la hemodiálisis en sí o la tanto continua como intermitente no sea suficiente y hace falta utilizar o resinas o otro tipo de captores? ¿Tenéis eso bien preparado o lo vivís con la misma angustia que la vivía yo cuando era residente? Yo no te puedo responder porque yo no he usado eso nunca, así que aquí está mi tutora, igual ella sabe algo. Yo aquí en el clínico, yo me acuerdo cuando era residente que va pasando el tiempo y teníamos ahí el cartuchito que mirábamos para que nunca estuviese caducado y teníamos un protocolo que hay una enfermera que yo sé que eso lo sabe de memoria porque es la última o penúltima que hizo eso hace mucho tiempo. Hace muchos años, sí. Muchos años, y es verdad que ahora ya nada. Y es que ellos creo que no es saben que yo no sé ni qué filtro es uno de plástico con carbón activado negro. Carbón activado, exactamente. Igual que se utiliza para los lavados gástricos, pero están impregnados, hay que purgarlos adecuadamente, con glucosado sí o no, más luego es fisiológico con la heparina, todo el rollo este. Y yo recuerdo eso, ver que no estuviera caducado porque tenías uno, porque a lo mejor te llegaba una intoxicación cada 3 años o una cosa así. Claro. Y bueno, ya veo que la cosa sigue parecida. Y eso era para, perdón mi ignorancia en este tema, y eso es para dializar a, ¿el qué? Organofosforados. Pues para quad, para otros medicamentos, para... no sé si la digoxina también se podría beneficiar dentro de lo poco dializable que es. Incrementan un poquito la absorción de ciertos medicamentos, ciertos tóxicos. En general las que más vemos son las que podemos dializar, ¿no? El etilenglicol, el etanol, el metanol, los salicilatos, el amonio. ¿Qué cosas? Gracias, porque no tenía ni idea. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Yo tengo un comentario admirativo
para los neurólogos del hospital clínico, porque os juro que yo veo un paciente trasplantado con un patrón hepático alterado, con una supuesta infección más o menos importante que ha tenido fiebre, y lo último que se me ocurre pedir es el amonio. Entonces, no sé si es que ellos lo tienen en el protocolo y tiran de lista. Lo piden siempre. No, pero yo me lo voy a anotar. O sea, ahora cuando veo a un paciente que todo es normal y no tengo nada que atribuirlo, pues me parece que es interesante tenerlo en la cabeza, sobre todo sabiendo que hay circunstancias. Pero vamos, desde luego, a mí me habrían pillado en un renuncio seguro. Sí, sí. Hago yo también una última pregunta a los residentes. Va a ser una pregunta fácil para ver si se animan un poco. Entonces, y es el tema de los contrastes de las pruebas de imagen, tanto TAC así como resonancia magnética. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esto es dializable? Entonces, ¿cuál paciente merece la pena hacer una diálisis después una prueba de imagen, que sea TAC o resonancia magnética? Que si después un TAC le haríais una diálisis porque puedo eliminar el contraste iodado. Eso si quieres que conteste uno de los hospitales que no están conectados. Es una pregunta fácil, yo creo, porque casi, aunque no se sepa, es experiencia directa. No sé, María, te veo por ahí. ¿Contestas tú? ¿Contestáis vosotros? Más porque veo el vídeo. Nosotros los contrastes, los TACs que se hacen con contraste iodado sí que los realizamos si el paciente tiene función renal residual, básicamente. ¿Y resonancia magnética? No la utilizamos en pacientes con cerrazón al agua, la evitamos de todas las maneras. Normalmente siempre se puede hacer un contraste iodado. Vale, porque de entrada el contraste iodado sí que no se puede dializar, mientras los contrastes por resonancia magnética sí que se dializan. Entonces, verdad que la fibrosis nefrogénica, esto muchas veces se intenta evitar en pacientes con filtrado glomerular muy reducidos, pero verdad que a veces hay pacientes que precisan este tipo de prueba, por lo cual se llega a hacer una resonancia magnética asumiendo la posible complicación. Pero si son pacientes que ya están en diálisis, esto después se podría dializar, por lo cual si el paciente está en diálisis se podría acoplar la prueba con una diálisis para eliminarlo. Vale, nada. Marco. Nosotros tenemos un protocolo para dializar a los pacientes que necesitan por obligación una resonancia magnética con gadolinio y les hacemos 3 diálisis consecutivas durante 3 días porque hicimos una revisión una vez que parece que minimiza el riesgo. Sí, justo este era un poco... Justo este era el mensaje. En la resonancia magnética el contraste se puede dializar, entonces aunque el riesgo sea bajo, si el paciente ya está en diálisis merece la pena acoplar la diálisis y dializarlo. Y bueno, y sí que había algo de literatura respecto a que el contraste iodado no tiene ningún sentido dializar después de administrar contraste iodado porque no lo vas a eliminar. Lo que pasa que sí que parece que tenemos metido en la cabeza, yo hablo personalmente, que si un paciente tiene función renal residual, parece que si le haces la diálisis después, ¿no? Sí, como la acetilcisteína, ¿no? Que dices, crees que le vas a ayudar. Como la Flumil, ¿no? Que todos dicen, no sirve para nada, pero como al paciente no le hace daño... Bueno, lo intentamos hacer, por ejemplo, si un paciente, ya te digo, tiene algo de función renal residual, si es un paciente de diálisis crónico y apenas o no tiene función renal residual o apenas tiene, pues pasamos un poco de dializarlos después del TAC. Pero si tiene función, por ejemplo, un fracaso renal agudo en un paciente que piensas que va a salir y puedes programar el hacer el TAC antes y luego dializar, lo intentamos hacer, pero vamos, había literatura y bastante literatura al respecto que no tiene mucho sentido. Chicos, una pregunta desde la FE, es que la teníamos pendiente y no nos ha dado tiempo a hacerla todavía. Bueno, Elena, muy chulo el caso, nos ha gustado mucho. Gracias. La verdad que ayer pues, nos repasamos un poco el tema porque no teníamos ni idea, nos leímos un artículo y te hablaba un poco del efecto que podía tener el metabolismo ácido-base también en todo este tema del amonio, porque aparentemente la alcalosis, tanto respiratoria como metabólica, podría favorecer que el amonio perdiera un protón, se queda en forma de amoníaco y atraviesa mejor las barreras y
En resumen, que la alcalosis favorece que el amonio pase al sistema nervioso central y empeore la clínica neurológica. Entonces nos planteamos qué factor o cómo podría afectar esto a la hora de dializar a un paciente, sobre todo si no tiene un fracaso renal agudo, no tiene una acidosis, si debemos tener alguna precaución a la hora de no provocar una alcalosis metabólica y si en ese sentido una técnica continua pues, nos podría evitar un poco tener estos desbarajustes tan agudos del pH y si esto tiene alguna utilidad. No sé si sabéis algo al respecto. O no sé. No he leído nada, pero o sea, ¿tú quieres decir algo? O sea, parece razonable, pero no he leído nada de ajustar o bajar el baño de bicarbonato, subirlo, no he leído nada al respecto, pero vamos, sí que tiene lógica lo que has dicho, pero no he leído. De ajustar la diálisis en hiperamonemia en ese sentido no te puedo decir nada. Ya que igual, pues eso, tener un poco más de cuidado con vamos a hacerle. Supongo que el beneficio de dializar y retirar amonio pues es mucho mayor. Claro, es mucho mayor que no esté tan alcalótico, sí. Gracias. Bueno, pues yo creo que Elena ha sido un caso tan raro como interesante o tan interesante como raro, muy bien expuesto, muy ágil, que ha dado además margen para poder hablar de otros temas también poco frecuentes, pero que yo creo que a todos nos generan cierta incomodidad cuando nos llegan. Yo por lo menos cuando he tenido cualquiera de estas circunstancias siempre he recurrido al libro o al up-to-date cuando era ya más mayor, porque te lo quieres revisar todo, no dejarte nada y completarlo lo mejor posible, porque casi siempre la vida o la indemnidad de algún órgano, cerebro, ojos, etcétera, puede estar, o el riñón puede estar en juego. Entonces son temas que nos agobian más, o por lo menos a mí siempre me ha ocurrido así. Así que agradecer la iniciativa de presentar un caso como este, que habría la posibilidad de hablar de otros temas, la manera de exponerlo, y a los demás compañeros la participación, las preguntas y la atención recibida. Espero que podamos coincidir en alguna otra ocasión y disfrutar igualmente como hoy. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti y un placer tenerte por aquí. Bueno, pues nada, Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.